aprovechar para agradecerles a todos los presentes aquí. Me voy a tomar un minutito también para agradecerle a la gente que nos está viendo a través de redes sociales y sobre todo al equipo de trabajo de GDP, dirigido por Jacqueline y bueno, sobre todo al talento de Alfredo Urdasi, sin quien no estaríamos en este momento con ustedes, ¿no? Y que es el artífice de todo esto que tenemos aquí. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias, Jackie. ¿Quién es GDP? GDP es también un proyecto emprendedor como el de muchos de ustedes y como el de muchos de los que nos escuchan a través de las redes sociales. Es producto de un sueño de convertirnos en algún momento, por ahí del 2004, de habernos dado cuenta de que siendo tan importantes las relaciones históricas entre México y España, nos llamaba mucho la atención que las firmas mexicanas no tenían una filial o no tenían oficina en España y que las firmas españolas tampoco lo tenían en México y que las relaciones se daban más en las grandes inercias de internacionalización de los grandes corporativos se daban pues entre las grandes firmas españolas y las grandes firmas mexicanas, pero esto para nosotros implicó la posibilidad de un nicho de negocio o de tratar de cubrir otro vacío, ¿no? El de crear una firma que pudiera servir como puente, sobre todo para la pequeña y mediana empresa en sus procesos de internacionalización entre México y España. También con el sueño de aportar profesionales especializados en ambos marcos jurídicos, siempre partiendo de un supuesto cultural que compartimos con nuestro equipo y que, por ejemplo, ahora que estamos de la mano con Marta en la parte de internacionalización, más que un cliché, yo creo que es parte del espíritu de GDP, que entre los dos países hablamos el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje. Y esto verdaderamente puede ser el secreto del éxito en un proceso de internacionalización o muchas veces una de las causas de fracaso, ¿no? Pues así nace GDP por ahí del 2007. Sí, perfecto. Por ahí nace GDP, así nace GDP por ahí del 2007 con el objeto de prestar estos servicios dedicados a los procesos de internacionalización, de mostrarnos como una oportunidad especializada o como un referente especializado en ambos marcos jurídicos, pero sobre todo con un personal que verdaderamente fuera binacional y que verdaderamente formara parte de las dos culturas y entendiera esa necesidad del cliente mexicano de servicio o de atención cuando llega a España y esas otras necesidades que tiene el cliente español cuando va a México, ¿no? Otro tema que nos llamaba mucho la atención era el de la pirámide jurídica, o lo que nosotros llamamos la pirámide jurídica de la internacionalización. Cuando una empresa se internacionaliza, y esto nos dimos cuenta que, por ejemplo, hace 20 años, ¿quién se internacionalizaba? Los grandes corporativos, porque para yo llevar mi unidad de negocio a un país de destino, tenía que existir una estructura mínima in-house que me permitiera pues, tener un gobierno corporativo, resueltos las necesidades jurídicas básicas de la empresa. Siempre que hacemos negocios, desgraciadamente pueden surgir conflictos judiciales, la gestión laboral, proteger mi propiedad industrial e intelectual y, por supuesto, el desplazamiento de mis directivos. Esto, hace 20 años, no muchos, 20, 30 años, relegaba a la internacionalización pues, a un nicho de grandes corporativos que se lo podían permitir. Internacionalizarte costaba porque yo tenía que implantar en el país de destino una estructura mínima para poder operar independientemente de que pudiera externalizar servicios, ¿no? Simplemente por darles un dato, ¿no? que siempre me ha llamado la atención y vuelvo a insistir en ello. Hace 20 años, 18 años aproximadamente, España era en México el país número 36 en inversión extranjera directa, el número 36. Y para México, además, el socio comercial directo era Estados Unidos. Realmente nuestras exportaciones estaban centradas en Estados Unidos. Europa era algo demasiado lejos, era algo a lo que veníamos de vacaciones, pero no para hacer negocios, por lo menos en lo que respecta a la pequeña y mediana empresa. Hoy en día,
Después de Estados Unidos, España se ha convertido en el segundo socio comercial de México a nivel mundial. La relación es estratégica entre los dos países. Nosotros estamos convencidos de que México es la opción para España en muchos sentidos cuando voltea hacia América Latina y de que España, por supuesto, es la opción hacia la que debe voltear a ver México. En estos 20 años hemos pasado de unos cuantos cientos de filiales españolas en México a más de 7,000. Y de tal manera que ese esquema de la internacionalización del gran corporativo se ha roto. Hoy la realidad de empresas españolas en México, familiares de 2 generaciones, de 30 empleados, productores de toallas, de zapatos, de trajes, como lo veremos ahora, es una realidad gracias pues, a la globalización y a los instrumentos al servicio de la internacionalización, ¿no? Hoja de ruta, muy brevemente, ¿qué estructura podría yo como empresa utilizar para internacionalizarme a México? Aquí me gustaría también hacer hincapié en una analogía entre nuestros dos sistemas jurídicos. El mexicano y el español son prácticamente, no me quiero atrever a decir idénticos, pero muy similares, ¿no? Entonces, quizás cuando se trata de una primera aproximación, siempre además dentro del marco de convenios de doble imposición y de la legislación fiscal entre ambos países, es posible aterrizar en uno de los dos países a través de una oficina de representación o lo que contablemente denominaríamos un centro de gastos, del que puedo colgar contratos laborales, pero todavía no iniciar una actividad económica en México. A continuación, pues una sucursal, cuando la matriz española lo que pretende es controlar directamente las operaciones de México, pero nosotros siempre recomendamos, independientemente de que la operación en un principio no sea muy grande, hacerlo a través de una filial por razones de seguridad jurídica. Igual que en España, una sociedad limitada pues está limitada a la participación de sus socios y es como empezar con un carro pequeño donde cabe todo, ¿no? Nosotros venimos de una cultura en México en donde durante muchos años la sociedad limitada estaba relegada casi a un pequeñísimo negocio familiar y todo se constituía a través de sociedades limitadas. Ha sido un ciclo cultural de aprendizaje el entender en México que la sociedad limitada, la sociedad anónima está también, tiene otro objetivo cuando nosotros pues, vamos a acceder a bolsa, vamos a tener diversos tipos de acciones o de participaciones sociales, por lo cual, igual que en España, nos atreveríamos a decir que el 75% del comercio podría caber en la estructura de una filial. ¿Cómo no? El joint venture, ¿no? Nosotros siempre, ahora lo comentaba Marta, desafortunadamente no todos los procesos de internacionalización son historias de éxito y muchas de ellas es porque en el mercado de destino hubiera aportado mucho un socio o un compañero, por lo menos en la primera etapa, tanto en proyectos de infraestructuras, turismo, servicios, ingeniería, y entonces el joint venture pues, puede ser una buena opción, ¿no? Como aquí lo es la unión temporal de empresa. Y finalmente la fibra, que es nuestra SOCIMI mexicana, para aquellos que están interesados en invertir en el sector inmobiliario, pues tenemos una sociedad, una estructura social con todos los beneficios fiscales de aquellos grupos que deseen incursionar en el sector inmobiliario en México, reformar inmuebles y dedicarlos a rentabilidades, ¿vale? Sistema impositivo, una muy breve pasada por el sistema impositivo. Yo siempre hago una breve comparación porque esto es algo que todo empresario que no tiene experiencia entrando en México debe tener en cuenta, ¿no? En España, como todos sabemos, el sector, la legislación fiscal establece, palabras más, palabras menos, que yo como empresario me puedo deducir todos aquellos gastos erogados para obtener un beneficio.
En resumidas cuentas, mientras mis gastos estén apegados al objeto social de la sociedad, el sistema, aunque luego nos quejamos, el sistema funciona de manera muy práctica y nos permite que si hoy nos sale un prospecto en el País Vasco, con la tarjeta de la empresa voy, compro el boleto de tren, hago aparto una habitación de hotel y voy a mi viaje de prospección, y todos esos gastos, si verdaderamente puedo demostrar que están relacionados con mi operación y con el desarrollo de negocio de mi empresa, son fácilmente deducibles. El sistema mexicano, el sistema fiscal mexicano, todavía tenemos un reto de una famosa reforma fiscal que está en constante evolución y hace que todavía sea un sistema muy formal. Entonces, es muy importante, y esto nos pasa recurrentemente con las filiales mexicanas, es fundamental, sobre todo, que los equipos de ventas y desarrollo de negocio, que son los que habitualmente tienen más gastos de representación, que todos estos gastos estén debidamente documentados y que en todos y cada uno de ellos existan facturas que cumplan todas las formalidades del sistema fiscal. Y insisto en ello porque es habitual para nosotros que a final de mes, si no cuidamos esto, muchas veces nuestros gastos no deducibles se nos pueden disparar. Y no es una situación de que el sistema fiscal acepte o no los gastos operativos, sino es una cuestión más de cumplimiento formal con el sistema contable tal y como funciona en México. Impuesto sobre la renta de las personas morales, que es el equivalente al impuesto a sociedades en España del 30%, el impuesto al valor agregado del 16%, y tenemos unos estímulos fiscales que con la actual administración son aplicables al 2019 y 2020 en la zona fronteriza norte, con el objeto de aportar un estímulo para que las empresas sean más eficientes y puedan ser más competitivas, que es del 20% y del IVA del 8%. Estos estímulos tienen igualmente sus reglas. Yo no puedo decidir hoy y poner una empresa o trasladar una empresa de Ciudad de México para aprovecharme del estímulo, sino que tengo que tener una unidad de negocio que ya tuviera un tiempo operando allá. Por último, tenemos la tasa del impuesto sobre nóminas. Este impuesto sobre nóminas es local, lo que aquí sería una competencia de las comunidades autónomas. En la Ciudad de México es del 3% sobre el monto bruto de la nómina. Algunos estados, hasta hace algunos años, como era una competencia de ellos, utilizan, entre otras herramientas, el impuesto sobre nóminas como instrumento o incentivo para captar inversión extranjera, ¿no? Y entra dentro de las competencias del propio Estado, pues a la hora de competir por captar un proyecto de inversión, entre otras cosas, pues o aportar terrenos en usufructo o aportar incentivos a través de los impuestos locales sobre nóminas. Finalmente, por darles una idea del costo laboral en México, entre el 26 y 30% sobre el salario bruto, ¿no? Y entre todo esto, nosotros insistir que consideramos que pues, la implantación de una empresa en México verdaderamente tiene ventajas, sobre todo como plataforma para aquellos que quieren expandirse. Nos ha sucedido en algunos casos de empresas de origen alemán que encargan, por razones igualmente culturales, su internacionalización a la filial mexicana, a la filial española, y que luego a través de la filial española se implantan en México para, a través de México, utilizarlo como plataforma para Centro y Sudamérica y sobre todo para el norte de América, ¿no? Esto nos permite, como les digo, pues hacer negocios de forma segura en el continente, y estamos convencidos de que México es una plataforma ideal para hacerlo. Los convenios que nos apoyan al respecto, mi compañera y socia Patti va a entrar en ello, pero entre uno de ellos pues destacar el convenio de doble imposición o el de seguridad social como instrumentos base para la internacionalización.
¿Cómo se compone una nómina? También es otro tema a tener en cuenta. El sistema laboral tiene su complejidad frente a como lo conocemos en España. En España desde hace muchos años estamos divididos ya en sectores, como todo el mundo lo sabe. Entonces existen convenios previamente negociados que hacen que el contrato laboral literalmente sean 2 hojas que yo puedo bajar de internet. Yo pertenezco al convenio o al de hotelería, como en el caso de Hotel Urso, o al de oficinas y despachos, y prácticamente todas las reglas están en el convenio, por lo cual hacer un contrato prácticamente es una decisión entre que si sea de tiempo parcial, indefinido, etcétera, pero todas las reglas básicas del convenio, desde maternidades, enfermedades, etcétera, ya las regula el convenio. En México no tenemos convenios tal y como los conocemos en España. La Ley Federal del Trabajo es nuestra carta magna, por decirlo de alguna manera, por lo cual vale la pena dedicarle tiempo suficiente, y esto también es otro tema en el que nos detenemos con las empresas españolas, que muchas veces consideran que se está entrando demasiado a detalle a la hora de sugerirles que hagamos, por ejemplo, 3 o 4 contratos en función de su operación, uno para directivos, para especialistas o para diferentes niveles de la empresa, y en algunas ocasiones nos lo perciben como si estuviéramos queriéndonos exceder en los formalismos, pero es muy recomendable, tal como funciona hoy por hoy el derecho laboral en México, y al no existir esta división sectorial como existe en España, pues el hecho de que se incida en esa materia laboral. Tipos de contratos más comunes, tipos de contratos más comunes, igual que en España: indefinido, temporal, de prueba y para capacitación. Me detengo brevemente en la prueba. El periodo de prueba en España ya sabemos que puede ir de 30 días a 6 meses en función de la especialidad del trabajador, y yo en cualquier momento del periodo de prueba, como empresario, puedo decidir que esa persona que recluté y que contratamos no ha superado el periodo de prueba, de tal manera que en el día número 30 o 35, si no lo supera, le podemos avisar. En México existe una situación distinta. El periodo de prueba hay que agotarlo, y esto en algunas ocasiones es un problema, sobre todo cuando la empresa decide que quiere darle un periodo de prueba de 180 días al trabajador. Yo no puedo hacer nada para decirle al trabajador que no ha superado su periodo de prueba, más allá que entrar en un proceso de despido común y corriente, ¿vale? Finalmente, algo que hay que tener en cuenta también, y que los instrumentos internacionales y sobre todo los instrumentos bilaterales hoy nos lo permiten y algunas empresas todavía desconocen, es el sistema migratorio. El sistema migratorio mexicano, tiene algunas diferencias con el español. En España, como todos saben, cuando quiero contratar a un extranjero, inicio la oferta de trabajo y residencia ante el ministerio, y una vez resuelto esto, el trabajador que me quiero traer a España va al consulado español y solicita un visado. En la gran mayoría de los casos con México es diferente, pero por otros beneficios que también tienen los ciudadanos de España cuando entran al país. Siempre que mi viaje sea de 180 días o menos y que el viaje sea de turismo, tránsito, negocios, trabajos técnicos en empresa, no necesito visado. Por lo tanto, puedo estar en México durante esos 6 meses primeros en prospección, en viaje de negocios, siempre y cuando, por supuesto, mi actividad no sea lucrativa, no vaya yo a estar en una nómina, ¿no? Pero esto es una facilidad más para efectos del desplazamiento de ejecutivos, para iniciar viajes de prospección, etcétera, porque no hay realmente una necesidad de visado. En segundo caso, el visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, efectivamente, aquí tiene que haber por parte de Migración un permiso a la empresa o a la filial que está en México para que pueda contratar a ese extranjero o a ese español, y esa persona, antes de viajar a México, tiene que solicitar un visado en el consulado.
Me centro en dos tipos de visados y es muy importante porque muchas veces desplazamos al directivo a México con la seguridad de que puede estar hasta 6 meses y estando en México esperamos que lo podamos ya transformar en una residencia temporal y es imposible si ese trabajador antes no solicitó un visado en origen, ¿vale? Y es importantísimo porque, por ejemplo, en el caso de desplazamiento de trabajadores en aplicación del Convenio de Seguridad Social entre México y España, lo primero que deberíamos de hacer es que el trabajador solicite un visado, vaya a México con ese visado que le permite estar hasta 180 días en una actividad no lucrativa porque su contrato y su antigüedad se deja en España y acto seguido o en paralelo se solicita la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre México y España que nos permitirá que ese trabajador pueda estar en México hasta 4 años manteniendo los contratos laborales y las cotizaciones de seguridad social en origen. Esto es una ventaja importantísima en la relación bilateral entre los dos países y yo creo que aporta no solo seguridad a las empresas, sino a aquellos trabajadores que son desplazados por sus empresas al país de destino, a México en este caso, y que de alguna manera, pues al tener 10 o 15 años trabajando para su empresa, les gustaría o les daría mucha más tranquilidad mantener sus contratos laborales en origen, ¿vale? Finalmente, pues reiterarles que el sueño de GDP, y ya termino, es convertirnos para todos en un puente hacia México, en un puente de referencia. Estamos ilusionados con la idea de formar parte de este proceso entre México y España y pues estaríamos encantados de resolver cualquier duda al final del día. Por último, comentarles y agradecer la presencia de dos amigos. Los procesos de internacionalización tienen un inicio y tienen también un inicio lleno de nervios y agradecerle en este momento a Félix Ramiro, que nos acompaña, que está ya explorando México desde hace unos meses y que le deseamos todos la mayor de las suertes y agradecerle la confianza demostrada a GDP. Y por el otro lado, pues a Jorge, que es nuestro compañero de viaje en este seminario, es el director general de Viaja Bien, que nos hará el favor de contarnos su experiencia. Yo lo que le pedía era que nos contara lo bueno y lo malo, no más lo bueno, ¿no? Pero que nos contara su experiencia en su proceso de internacionalización con una empresa ya consolidada y operando en México. Muchas gracias.